Evangelio del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, en el año B. El texto corresponde a Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo de enfrente y al entrar encontrarán un burrito atado que aún nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué hacen eso, le dirán que le hace falta al Señor y que se los devolverá muy pronto. Fueron y encontraron el burrito atado junto a una puerta por fuera en la calle. Lo soltaron y algunos de los allí presentes les dijeron: ¿Por qué sueltan el burrito? Contestaron como les había encargado Jesús y les permitieron llevarlo. Llevaron al burrito a Jesús, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramos cortados en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que llega, Hosana en las alturas. Entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de inspeccionarlo todo, como era tarde, volvió con los 12 a Betania. Palabra del Señor. Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa. En esta semana vamos a conmemorar los acontecimientos de la última semana de vida de Jesús antes de su pasión y resurrección. Es la Semana Mayor, porque en ella los misterios de nuestra redención se presentan ante nosotros para ser contemplados y asumidos en nuestra propia vida. El Evangelio de hoy nos relata que Jesús llegó con sus apóstoles al pie del Monte de los Olivos, cerca de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. De hecho, desde esa altura es posible ver, a lo lejos, la gran explanada del templo. Y Jesús le da una misión a 2 de sus discípulos. Vayan al pueblo que está al frente, y al entrar encontrarán un burrito atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Jesús está haciendo referencia a Betfagé, que quedaba a 1 kilómetro de Jerusalén. En Betfagé los peregrinos hacían sus rituales de purificación antes de ingresar a la ciudad santa. Hasta aquí podemos decir que es una anécdota de viaje, pero hay un contenido teológico que necesitamos comprender. Betfagé, en tiempos de Jesús, no llegaba a tener 100 habitantes. Estos pueblos pequeños eran el signo de un pensamiento ultraconservador, desconfiado y cerrado a toda novedad. Pueblo chico, infierno grande, dice el refrán. Recordemos, por ejemplo, el mismo Evangelio nos cuenta que cuando Jesús quiere sanar al ciego de Betsaida, necesita llevarlo fuera del pueblo para poder sanarlo. Y una vez que lo sana, le dice: no vuelvas a entrar en el pueblo. Es decir, no vuelvas a la estructura de pensamiento rígido y tradicionalista. Betfagé representa entonces a todas aquellas personas que están tan aferrados a sus propias tradiciones que rechazan, repelen la novedad del Evangelio de Jesús. Y allí en ese pueblo los apóstoles tienen que encontrar un burrito atado sobre el que nadie ha montado todavía, desatarlo y llevarlo al Señor. Este simpático amigo, pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo algodón, en realidad es el gran protagonista de nuestro Evangelio, que lo menciona 4 veces. El burro, el asno, es mencionado 111 veces en todo el Antiguo Testamento y siempre se lo menciona de un modo muy positivo. El burro es el símbolo del animal manso, dócil y trabajador. Para el hebreo era un símbolo de la paz
y del trabajo humilde. Por el contrario, el caballo en tiempos de Jesús no era utilizado para las tareas del campo, sino que era considerado una maquinaria de guerra. Representaba el poder bélico de los pueblos enemigos del Señor. Por ejemplo, en el Éxodo, al pasar el Mar Rojo, el pueblo hebreo canta: caballo y caballero ha arrojado el Señor en el mar. Y en el Salmo 147 dice que el Señor no aprecia el vigor de los caballos ni la fuerza de los guerreros. Ahora, si pensamos en nosotros mismos, en aquellas cosas que hemos internalizado, es difícil pensar, por ejemplo, al llanero solitario o al zorro, dos paladines clásicos de la justicia, sin sus grandes amigos, los valientes Silver y Tornado. ¿Sí? Ahora, si los llegamos a imaginar a ellos montados en burros, la imagen se vuelve totalmente jocosa. Quizás por esto nos enseñaron de chicos que San Martín cruzó los Andes montado en un brioso corcel blanco, cuando en realidad la mayor parte lo hizo montado en un burro, un animal más apto para esta travesía en las alturas. Claramente, el caballo para nosotros es signo del poder combativo, ¿sí? Es signo de valentía. Por el contrario, pensaba, ¿qué cordobés se animaría a pensar al cura Brochero sin su inseparable amigo el mulo Malacara? El caballo, su montura, es el trono del rey en la batalla, y su brío representa el poder que el rey tiene de aplastar a sus enemigos. Por esto, el indomable Bucéfalo va a acompañar todas las conquistas de Alejandro Magno. Es el gran signo de su victoria. En cambio, Jesús, la realeza de Jesús, no se basa en el poder bélico ni en la fuerza de su caballería. La realeza de Jesús se basa en la humildad, en la mansedumbre y en el servicio al más débil, al más frágil. Su realeza es totalmente opuesta a los reinos de esta tierra, y por eso su trono, su cabalgadura, es algo que los poderosos han despreciado totalmente. La mansedumbre, la docilidad, la humildad de un burrito sobre el que nadie ha montado todavía. Con esto se está cumpliendo una profecía, que es la profecía de Zacarías. Alégrate, salta de gozo, hija de Sión, da gritos de alegría, hija de Jerusalén, que tu rey ya llega. Él es santo y poderoso y viene montado en un burrito, en la cría de un animal de carga. Sión era la parte más pobre de Jerusalén, era la parte más hacia las afueras de Jerusalén. Allí se habían refugiado todos los que huyeron de la destrucción de la ciudad de Samaria por los asirios, por Sennacherib. ¿Sí? Para estos pobres y desamparados, estos que fueron despojados, viene un rey que ha de cambiar totalmente las cosas. Pero imaginémonos que alguien que está sufriendo la esclavitud no espera un rey manso montado en un burrito, sino un rey poderoso, un rey capaz de destruir a sus enemigos. Sin embargo, este reinado va de mar a mar, del gran río al confín de la tierra, es decir, va a llegar a todas las partes del mundo conocido en ese tiempo. Esta profecía se pronunció poco tiempo después de la muerte de Alejandro Magno, cuando Israel todavía era un pueblo insignificante comparado con sus vecinos. Este rey actúa de modo totalmente opuesto. Este rey no viene a dominar, a avasallar a los más pobres y débiles. Al contrario, es un rey que se va a poner él mismo al servicio de los más frágiles.
El Evangelio nos cuenta que echaron sus mantos sobre el burrito. El manto es un símbolo de la propia persona. Recordemos que Elías echa su manto sobre Eliseo como un modo de compartirle su propia misión. Quienes queremos seguir a Jesús, tenemos que revestirnos con el manto de Jesús. Es decir, asumir sus propios pensamientos, sus sueños, sus luchas. San Pablo dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Jesús nos deja claro que su modo de reinar no es igual al de los reyes de este mundo. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, ¿nosotros queremos a Jesús como nuestro Rey? En cada uno de nosotros conviven, coexisten, un caballo brioso que representa todos nuestros deseos de dominio y de prevalecer, nuestra necesidad de conquistar, de prevalecer, de ser más que los demás. Y al mismo tiempo convive un burrito manso, que no tiene miedo de ponerse al servicio humilde de los más pequeños. ¿A cuál de los dos nosotros en nuestra vida les daremos el protagonismo? Que el Señor nos regale en esta Semana Santa muchos signos maravillosos de su presencia de amor entre nosotros.